Hablábamos el otro día de la complejidad que tienen las adicciones y cómo el consumo de una sustancia o el desarrollo de un hábito ha creado en nosotros una adicción. Y una vez que, porque en sí la sustancia no es la adicción, en sí el hábito, el juego, por ejemplo, comprar una bonoloto, eso no es adicción. Beberse una cerveza, la gente puede beber una cerveza y no es alcohólica. Entonces, ¿qué es la adicción? La adicción es el desarrollo de la enfermedad cuando se hace un abuso continuo o bien de esa sustancia o bien de ese hábito, ¿no? Entonces, la enfermedad de la adicción no es como otras enfermedades. Por ejemplo, usted es hipertensivo, padece de tensión alta y se toma una pastilla y se le quita un antihipertensivo y usted puede vivir perfectamente. Es compatible esa enfermedad, de alguna manera es compatible con la vida. Usted es diabético o prediabético, se toma una pastilla de metformina después de cada comida y usted puede seguir desarrollando una vida normal. ¿Por qué? Porque esas enfermedades tienen una causa y muy localizada y muy controlada. Con la tensión baja, pues la tensión alta, pues hay que meter un antihipertensivo tal mediante algunos de los métodos que hay, ¿no? O tiene falta de insulina, le metemos insulina y solucionado. Pero la adicción no es solo una causa, es una enfermedad desarrollada muy compleja y que tiene muchas áreas, y usted cae en el error, o puede caer en el error, que una vez que ha solventado la problemática del consumo impulsivo, ya está solucionado el tema. Porque yo ya no consumo impulsivamente, ya sea la sustancia o el hábito, ¿vale? Que hay adicciones sin sustancia, el juego, la pornografía, la cleptomanía, las compras compulsivas, la violencia, un montón de... Entonces, por dejarlo de hacer compulsivamente durante un tiempo de abstinencia, usted ya está curado. Cuidado, porque esto no tiene una sola causa. Y decíamos el otro día que la propia droga no es el problema, que el problema reside en usted. Y usted es una personalidad muy compleja y tiene muchas ramificaciones. Entonces tocamos el equilibrio emocional, tocamos las inseguridades, tocamos el perdón, el sentimiento del fracaso, tocamos las habilidades sociales, muchísimos temas que tienen que ver con ese desarrollo de esa enfermedad. Entonces, ¿hoy qué vamos a tocar? Hoy vamos a tocar la asertividad. La asertividad es una palabra, es un poquito difícil. ¿Qué es esto de la asertividad? Pero la asertividad, definirla es muy fácil. Es el método de comunicación, el método que usted tiene para relacionarse con las personas, en lo cual es capaz de defender una postura, un argumento, una creencia propia, o criticar la de otra persona, argumentar que la otra persona no lleva razón, o está confundida, o no es así, o es diferente a su opinión, pero de forma respetuosa, empleando un vocabulario adecuado y sin perturbar, bueno, el ego, el corazón a la otra persona. O sea, ¿de qué está hablando? La asertividad va muy unida y muy enlazada con las relaciones sociales. ¿Cómo te relacionas tú con los demás? Y tú dirás, ¿y eso qué tiene que ver con la droga? Después te lo voy a desglosar. Primero vamos a desglosar un poquito qué comportamientos son los que definen esto, ¿no? Entonces, los tipos de conducta asertiva, claro, cuando hay un problema de opiniones, cuando hay un problema de emociones, cuando se enfrentan objetivos, diferentes visiones, diferentes creencias, ya sean religiosas, políticas o de cualquier índole, podemos encontrar
diferentes tipos de posiciones en relación a la asertividad, ¿no? Podemos encontrar al comunicador pasivo, podemos encontrar al comunicador agresivo y podemos encontrar, que es el que nos interesa, al comunicador asertivo. O sea que podríamos definir que la asertividad es el equilibrio entre la pasividad y la violencia, ¿vale? Entonces definimos cómo es el comunicador pasivo. Y el comunicador pasivo se puede caracterizar o se caracteriza porque es una persona que se bloquea al hablar. Decimos que se traga sus opiniones, se traga sus emociones, se traga sus sentimientos, se traga sus argumentos y puede camuflarlo con, bueno, a mí me da igual. Habéis visto, bueno, ¿y tú qué piensas? Dice, a mí me da igual. Yo no expreso mi opinión sobre este tema. No, porque pienso yo que no tengo suficientes argumentos, pienso que no los voy a defender bien, pienso que no me expreso bien, pienso que tengo dificultades para todo esto. Entonces soy pasivo y prefiero decir, a mí me da igual, a mí me da igual. Pero tomar esta postura pasiva no quiere decir que usted no lo sienta, no lo sufra y sobre todo no cargue con ese peso, porque eso tiene un peso sobre sus emociones, eso tiene un peso sobre sus sentimientos y eso va a ir pesando cada vez más, y si usted sigue siendo pasivo y no pone solución a eso y no da salida a eso, usted puede ir buscando la soledad, buscando la marginación, buscando, entrando en un estado incluso de depresión, un estado peligroso, ¿no? Porque a la hora de expresarse el comunicador pasivo no es capaz de hacerlo de una forma segura, sin sentirse culpable por su postura. ¿Y cómo se va a sentir la otra persona? Y si le digo la verdad, le voy a hacer daño. Y se hace responsable de los sentimientos de la otra persona. Cuando, si usted, lo diremos luego, lo hace respetuosamente y usted expresa las cosas y lo que cree y sus argumentos respetuosamente, como se sienta la otra persona, usted no es responsable de las emociones. Es más, no va a poder conseguir que nadie se moleste, nadie se turbe con sus opiniones o sus argumentos. No va a poder conseguirlo, porque os voy a desvelar un secreto. ¿Sabéis que no le caemos bien a todo el mundo? Bueno, quizás racionalmente lo sabemos, que es imposible, por probabilidad, caerle bien a todo el mundo. Pero entonces, ¿por qué no para de intentarlo? ¿Por qué no para de intentar caerle bien a todo el mundo? Y para ello, ¿por qué no oprime y esclaviza sus propias opiniones? Para caer bien o no caerle mal, que es lo mismo. Y usted cierra su boca, cierra su ser, reprime sus emociones con tal de que la otra persona no se sienta mal, cuando usted no es responsable de las emociones de la otra persona. Y cuando de antemano sabe usted que no le va a caer bien a todo el mundo. El comunicador pasivo cuenta con una inteligencia emocional denominada interpersonal, como para preocuparse por lo que piensan los demás, a su vez que anda escaso de una inteligencia intrapersonal, o sea, es decir, que no tiene claro lo que es, lo que quiere y cómo expresarlo. Me explico. En la inteligencia emocional, que se viene llamando últimamente, y se habla mucho sobre inteligencia emocional, y tenemos además una terapia específicamente de ello,
Pero rápidamente existen dos posturas. La interpersonal, que es cómo me relaciono con los demás emocionalmente, y la intrapersonal, que es cómo me relaciono conmigo mismo y cómo me comporto conmigo mismo. Entonces, estaba diciendo el párrafo que el comunicador pasivo tiene quizás una buena inteligencia interpersonal porque se preocupa por lo que piensan los demás. Entonces dice, pues que no le caiga mal, a ver si le voy a hacer daño, a ver si la verdad, porque es verdad, pero pongamos así un ejemplo, una persona que tiene un defecto físico, por ejemplo. Bueno, es verdad que lo tiene y a lo mejor es casi evidente que yo le diga, hombre, tú es que no andas rápido porque tú eres cojo. Bueno, es una verdad que la persona debe de admitir, que es verdad, que no anda rápido porque tiene una minusvalía, porque es cojo. Pero yo no se lo puedo decir porque va a ser que le hiera. Entonces, pues no expreso lo que yo pienso y tengo que estar constantemente esperándolo en el paso porque el hombre va despacio andando. Entonces yo ni siquiera pregunto, oye, ¿tú andas despacio porque tú tienes algún problema en las piernas? ¿Eres cojo? ¿O tú? No, porque si es cojo se va a sentir mal por llamarle cojo. Vamos a ver. La verdad es la verdad. ¿Sabes que Joan Manuel Serrat tiene una canción muy bonita que tiene una frase que escuché hace muchos años, me gusta mucho, y que dice así: nunca es triste la verdad, lo que no tienes remedio. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. La verdad es la verdad. Y usted no tiene ni por qué avergonzarse de ello, ni yo callármela. Pero el comunicador pasivo sí lo hace. Y estamos dando ejemplos muy banales, quizás, ¿no? Pero si eso lo traspolamos a áreas más profundas de nuestra vida, a la comunicación con mi pareja, la comunicación afectiva. No, le voy a decir esto porque a lo mejor le sienta mal. Y no, si mientras sea respetuosamente, y si además es verdad, y si además es para solucionarlo, dígalo. Nosotros hemos tomado... Muchas veces las personas varían de una postura a otra, ahora veremos al agresivo, pero muchas veces nuestra asertividad pasa de pasiva a violenta, según sea la otra persona. Si la otra persona yo concibo o tengo la percepción de que es mayor que yo, en cierto aspecto yo voy a ser pasivo. Si ejerce algún poder sobre mí, ya sea económico, social, físico, yo voy a ser pasivo. Pero en cuanto yo tenga esas relaciones personales con una persona que considero que es más débil que yo, paso a ser agresivo. Y cuando usted ha estado en una posición de pasivo, ¿ha llegado a denigrarle? ¿Ha llegado a sentirse usted denigrado como persona? Porque yo sí. Y concretamente hay una figura que denigra mucho a los adictos, y es el narco, el vendedor. ¿Se ha sentido usted alguna vez denigrado por el propio vendedor? ¿Ha perdido usted su dignidad delante del vendedor de drogas? Delante de, si es el juego en los bares, delante del camarero que te tiene que dar cambio y que te dice que ya no te da más cambio, o del camarero que te dice no te pongo más copas, vete ya a tu casa. ¿Ha perdido usted la dignidad? Eso es llevado al extremo. ¿Por qué? ¿Cómo digo esto? Porque estamos hablando de ejemplos muy banales, pero no, esto tiene raíces profundas y esto
se traspola a áreas y a circunstancias de la vida mucho más duras. Y entonces, como aquí he sido pasivo y he perdido mi dignidad, cuando llego a mi casa y encuentro a mi pareja, vamos a poner, que sea emocionalmente más débil que yo, o físicamente más débil que yo, o culturalmente más débil que yo, usted toma la posición de agresivo. Y usted descarga toda la frustración, todo el dolor de haberse callado una y otra vez, no ya solo con el narco, no ya solo con el camarero, sino en su propia vida, en la relación en el trabajo, en los círculos de amistades, todo lo que ha ido acumulando, que hemos dicho, ¿no? Que se va acumulando, ahora lo vomita en la persona que usted cree que es más débil y toma la postura del agresivo. Entonces anda de una postura a otra. El gran problema de un comunicador pasivo es que con el tiempo su falta de voz a la hora de comunicar su postura en diferentes momentos de su vida diaria le llevará a sentirse frustrado, perder la autoestima, llegando incluso a ataques de ansiedad, impotencia y autodestrucción, autolesión. Porque quizás al principio fuimos seducidos por el placer de la droga, pero eso te vale al principio. Porque uno sabe, porque uno entiende, porque uno es un arrojado y es valiente y se tira y el círculo de amistades te empuja y la moda te empuja, y los tiempos te empujan, entonces uno... Pero a estas alturas el consumo de sustancias o de hábitos adictivos se usan como autolesión. Y en este caso viene por una actitud asertiva pasiva y te lleva a esto. Bueno, hay quien termina colgado de un puente. Y todo empezó por no decirle a tu pareja: cariño, vamos a sentarnos, tenemos que hablar. Tú sabes que me ocurrió a mí yo creo que fue mi primera gran recaída. Yo tenía que haber puesto fin a mi relación con mi mujer de una forma madura, porque mi convivencia se había convertido, por X causas, de todo este tipo de ramificaciones que tiene la adicción, se había convertido en un infierno. Nos queríamos mucho, pero no sabíamos convivir, no sabíamos relacionarnos. Entonces la atmósfera esa que se generaba era un infierno. Y yo tenía que haber dicho: cariño, siéntate, esto no puede seguir así. Y he decidido, o sea, ya no me siento a solucionar, me siento a comunicarte la decisión que he tomado, porque está tomada. Me voy a separar. No me voy a separar, me tengo que separar. Y haberlo hecho de una forma madura, antes de recaer. Pero ¿qué pasó? Que yo, además de ser asertivo, pasivo en este caso, con mi mujer, era inmaduro e irresponsable. Y entonces yo busqué la forma de romper ese matrimonio sin tener que hacerlo directamente yo, maduramente yo. Porque yo en el fondo sabía que como empezara a drogarme, mi matrimonio se rompía. Y eso es lo que yo quería, romper mi matrimonio. Porque era imposible, era un infierno vivir. Pero lo hice inmaduramente, de la peor manera posible, y guiado por esa asertividad pasiva acumulada de frustración, impotencia, sentimientos guardados, cierta complacencia hacia la mujer, cierto servilismo hacia la mujer,
eran conceptos que yo arrastraba de mi juventud por mi fracaso con la anterior madre de mi hija. Entonces yo había idealizado la familia. Entonces yo tenía que tener una familia a costa de lo que fuera y al precio que fuera, incluso por mi propia dignidad. Entonces ese servilismo, eso lo descubrí años después. Esas complacencias, unida a esa inmadurez, unida a ese cúmulo de pasividad y de emociones guardadas, explotaron inmaduramente. ¿Y por dónde? Por la autolesión que significaba drogarme. Porque ya, así de paso, me llevaba el gustito de la luna de miel. ¿Se puede entender esto? Así que cuidado, no tomes esto como una lección de sociabilidad, por ejemplo, que pudiera también entrar ahí. Tenemos también otra terapia que habla sobre la sociabilidad. Pero no creas tú que esto es un tema menor. No, luego las raíces son profundas. Y las raíces al final se ven en tu día a día, en tu matrimonio, en tu hogar, en el trato con tus hijos, en la educación de tus hijos. Y todo eso al final, hablaba yo hoy con uno de vosotros, todo eso al final va a crear una atmósfera en la convivencia, en tus círculos más cercanos, en tus círculos más amados, la familia, el matrimonio, el trabajo, porque a fin de cuentas con el del kiosco, pues si te callas, porque se ha equivocado en la vuelta y no eres capaz de decirle, oiga, me ha dado usted de menos, que hay que decirlo, pero le voy a decir, total, han sido 50 céntimos, ¿qué más da? No le digo nada. Bueno, todavía no tiene a lo mejor mucha repercusión, aunque eso acumula, ¿vale? Pero y en los ámbitos más amados que tenemos en la vida, más significativos que tenemos en la vida, importantísimo, no ser pasivo. Ahora vayámonos a ver el otro extremo. El comunicador agresivo. Tiene gran confianza en sí mismo, quizás un exceso de confianza, ¿vale? Por lo que siente y piensa, ¿no? Se cree que es la única verdad, que es el único argumento y la única razón, ¿no? Sin embargo, esto, que podría ser un valor, esa confianza en uno mismo y esa seguridad en uno mismo, de hecho tenemos terapias que hablan de la inseguridad. O sea, lo perjudicial que es ser inseguro. Esta persona es segura y tiene confianza, pero tiene un exceso de confianza. Y entonces no comunica esos argumentos, esas razones, esas creencias, lo que tenga que comunicar de forma correcta, ¿no? Con los demás. Y sin embargo utiliza un vocabulario hostil. Y más que vocabulario, yo diría una comunicación hostil. Porque la comunicación no es solo verbal. Hay una comunicación, un lenguaje gestual, hay un lenguaje por omisión, o sea, tú no contestas y estás contestando agresivamente. La mirada, los gestos, el desplante, el manoteo, la postura que adquieras al hablar, todo eso es lenguaje, todo eso es comunicación. Y en este caso, agresiva. Entonces, no solo, pues si yo no le he dicho nada, no has dicho nada verbalmente, pero la mirada que le has echado era perdonándole la vida. O el gesto tan grosero que le has hecho es incitar a la violencia. O sea, no deja de ser un lenguaje. Y usted tendrá mucha confianza en sí mismo y mucha seguridad. Y usted es capaz de coger la frase que yo he dicho antes de la verdad. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Y si este hombre es tonto, es tonto. ¿Es verdad o no? ¿Es tonto o no? Hombre, muy bueno no está. Pero
Pero hombre, es ofensivo, como usted lo está diciendo. Usted está usando una violencia, amparado en esa confianza y en esa seguridad que usted tiene en sí mismo. Y entonces, en el intercambio de ideas, de opiniones, de creencias, esta persona, el asertivo agresivo, toma las opiniones contrarias, las toma como un ataque personal, en el que es incapaz de encontrar un punto intermedio. Examínelo todo, escudriñelo todo, deséchelo mal, quédese con lo. Nadie tiene, de las personas humanas, nadie tiene la verdad absoluta. No tenemos la verdad absoluta. Siempre va a poder aprender algo. Siempre la otra persona va a tener una parte de razón, una parte de verdad. Tenga la capacidad de escudriñarlo todo. Y cuando digo todo, no solo los que se dice, no solo los argumentos que se exponen, sino las situaciones en las que se encuentra la otra persona, la situación en la que se encuentra usted, las circunstancias que rodean a lo que ha sucedido. Valore usted todo eso, tiene usted un pensamiento crítico sobre esa situación que está ocurriendo y sobre esa persona con la que estaría dialogando. Y teniendo en cuenta todo eso, sopese y trate de buscar un punto intermedio. Y tenga en cuenta, aparte, no deseche automáticamente todo lo que le dicen, no se lo tome a título personal como una agresión, aunque se lo esté diciendo a usted, no se lo tome como una agresión. Si así fuera, nosotros los terapeutas no podríamos trabajar con vosotros. Si yo me tomara cada murmuración, cada crítica, cada comentario que muchas veces hacéis muchos de vosotros sobre el equipo, si me lo tomara a nivel personal, yo no podría trabajar con vosotros. Pero no debe de ser así. Encontremos ese punto intermedio, sea usted sabio. Por eso hacemos tanto hincapié en la soberanía, en la sabiduría. Entonces, el comunicador agresivo tiene muy claro lo que piensa, lo que quiere, pero no tiene en cuenta a los demás. O sea, suele ser un egoísta también, un egoísta integral. ¿Es usted egoísta? Más allá de la propia supervivencia y más allá de cosas básicas que tiene usted que mirar por usted mismo, ¿no? Más allá de ciertas responsabilidades que usted tiene, que la primera es sobre usted mismo. Eso está claro. Y eso no se debe de confundir con egoísmo. Eso es una responsabilidad. Cuando aquí se os dice, lo primero, en el primero que tenéis que pensar es en vosotros. Está muy bien, puede ser de alguna manera un factor motivador, tus hijos, tu mujer, tu marido, tu familia, tus padres, tu trabajo, pueden de alguna manera motivarte. Pero la primera motivación tiene que ser usted mismo. Pensar en usted mismo. Porque si usted no está bien, nada va a estar bien. Entonces, eso no es egoísmo, es responsabilidad. No lo confunda. Usted tiene que pensar, sí, en este caso. Pero el asertivo agresivo no se pone nunca en el lugar de la otra persona. Por eso he dicho que tiene usted que, en el conflicto, valorar todos los puntos de vista, las circunstancias, la situación por la que está pasando. Eso en la convivencia en el centro terapéutico ocurre mucho, que no se tiene en cuenta por la situación, el momento o la etapa por la que está pasando el otro. Y cuando la otra persona de alguna manera no entiende lo que le estás diciendo, no te obedece, no hace caso, no corrige el comportamiento que le estás confrontando o no reacciona como tú quieres que reaccione, no tienes en cuenta otros aspectos, nada más que eso. No tienes en cuenta si la persona ha recibido carta de los familiares o no la ha recibido, y si la ha recibido, qué es lo que le han dicho. No tienes en cuenta
las situaciones que tiene pendientes que tienen que llegar a su vida, como comunicaciones de divorcio, cédulas de citación judicial, análisis clínico. Usted no tiene en cuenta eso. Usted va, expone sus argumentos, sus creencias, su verdad, y eso tiene que ser así porque nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Pero hay muchos más aspectos que valorar que simplemente la pura verdad. Porque va a terminar, como dijimos esta mañana, va a terminar usted con la razón, con la verdad, pero separado, sin matrimonio. Usted va a terminar con la razón, sí, lleva usted razón, pero ¿y sus hijos? No, mis hijos me han abandonado porque dicen que no pueden vivir conmigo. Pero usted lleva razón, la verdad. O sea, muy bien, para ti la razón. Pero ¿de qué te sirve eso? Te has quedado solo. A ver, hay más cosas en la vida, ¿no? Que evaluar, que sopesar, que intermediar, o sea, buscar el intermedio de las cosas. Aunque a veces cueste doblegar tu razón y tus argumentos. Hoy con uno de vosotros hablábamos una cosa muy interesante, que decíamos, aunque en los primeros ejercicios de ceder parte de tu razón y tu verdad a la otra persona pueda parecer que empodera más a la otra persona en su equivocación, no sé si me explico. Dos personas discuten y yo llevo la razón y tú no la llevas. Y a mí ahora el terapeuta me dice, pero Antonio, cede tu razón y dásela a él. Es más, pídele perdón de cómo le has hablado. Pero es que llevo razón, sí, pero le has contestado mal. Bueno, le he contestado mal porque llevo razón. Vale, cede un poco esa razón y pídele perdón. Y el diálogo que surge en nuestra cabeza es, no lo voy a hacer porque si le pido perdón, lo voy a empoderar más en su sin razón. Y la próxima vez, porque él va a decir, ¿ves cómo al final llevaba yo razón? No llevándola. ¿Ves? Y ha venido y me ha pedido perdón. La próxima vez va a volver a hacerlo. Claro. Y una tercera vez va a volver a hacerlo. Claro. Y tú vas a seguir cediendo. Pero ¿qué ocurre con esto? Y te lo digo por propia experiencia, porque esto lo he experimentado yo en mi propio matrimonio. Y yo no estoy hablando de 2 discusiones, 3 discusiones, 4 discusiones. Yo estoy hablando de años de convivencia, yo cediendo parte de mi razón. No de forma pasiva, no de forma sumisa, no de forma complaciente, sino de forma asertiva. Porque no me compensa en realidad pelear y quedarme solo por llevar la razón. Pero ¿qué pasa con el perdón? Porque la clave está en el perdón, ¿no? En la acción de pedir perdón. ¿Qué pasa? Que transforma la atmósfera. ¿Y qué quiero decir con esto? Que crea ambiente en mis relaciones interpersonales, en este caso con mi mujer. Y eso va creando una atmósfera, y va creando una atmósfera, y va creando una atmósfera. Y al año, vamos a poner, al año de yo ceder parte, luego no soy pasivo, pues no cedo todo, cedo parte de mi razón, parte de mi orgullo. Al año viene y cuando yo le vuelvo a pedir perdón, me dice, cariño, y a mí también perdóname, porque no han sido las formas. Yo no te debía de haber contestado como bien, no me da la razón, todavía está empoderada en que cree que lleva razón en ese asunto, pero ya se da cuenta de que sus formas, hombre, no son las correctas. Y me pide perdón. Y yo, como llevo un año esperando, invirtiendo en esto, en cuanto ella me dice, perdona por la forma, digo, ya ha empezado. Esto ya ha empezado a ejercer efecto. No sé si me siento.
esto ha empezado a transformar la relación, la convivencia. Y entonces, al año y medio o 2 años, llega un día en una discusión que es ella la que me dice: Antonio, llevas razón. Llevas razón, perdóname. Porque yo le estoy pidiendo perdón, le digo: Agua Santa, perdóname. Dice: no. Y ya definitivamente dice: no. Perdóname tú a mí, porque llevas razón. Y yo no he hecho nada. Bueno, no he hecho nada. Aparentemente. Yo no he confrontado, no he entrado en batalla, no he entrado en la lucha, no he entrado en la pelea, no he entrado en la discordia, no me he quedado solo, no he defendido completamente con uñas y dientes y violentamente mi verdad, porque estamos en el supuesto de que yo llevara la razón y de que yo llevara la verdad, que eso está también por discutir. Porque hemos dicho antes que completamente no la lleva ni uno ni otro. Completamente. Esa parte que a mí me falta de verdad, que no la llevo, la cedo. Y en base a eso pido perdón. Y esa es otra terapia. Hoy hemos nombrado muchas, pero esa es otra terapia. El poder del perdón. Que va encaminado a esto. Entonces, ya os estoy dando algunas señas de cómo debe de ser realmente la asertividad. El punto ese intermedio. Y un factor importante es el respeto, es la educación, es el autocontrol de los impulsos, es tener una confianza y una seguridad en uno mismo equilibrada y en hechos concretos y en situaciones concretas el perdón. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, ¿cómo debe de ser ya directamente, que vamos tarde? Porque ¿cuál es el mejor de los dos? ¿El pasivo o el agresivo? ¿Cuál? Ninguno de los dos. Ambos tipos de personas tienen lo que le falta al otro. El otro tiene, el agresivo, una buena inteligencia emocional intrapersonal, porque el tío es muy seguro de sí mismo, tiene mucha confianza en sí mismo, pero tiene una nefasta inteligencia emocional interpersonal con los demás, porque los avasalla, los violenta y los oprime, ¿vale? Entonces, las características, enunciamos las características de la asertividad. Las personas asertivas se caracterizan por confiar en sí mismos, lo acabamos de decir, de una manera equilibrada. Respetan la opinión de los demás. Además, yo tengo un dicho que digo, cuando alguien defiende una opinión, una creencia sobre algo, una postura sobre algo, le digo, pero bueno, realmente esa postura, eso que tú estás defendiendo es tuyo. Eso no es tuyo, porque si yo indago ahí, ¿dónde te has informado? ¿De dónde has sacado tú eso? No, que lo vi en la tele. Bueno, la tele. Cero credibilidad. No, lo leí en la revista Muy Interesante. O Año Cero. Bueno, son revistas con cierto nivel de contraste, ¿no? Contrastadas, pero tampoco es que sea eso. Entonces, ¿de dónde trae usted eso que defiende a capa y espada, a pique de poner en juego su matrimonio, su relación con sus hijos, con sus amistades? ¿Qué es lo que defiende usted tanto? ¿Qué es lo que usted está dando prácticamente a la vida? ¿Por qué? ¿Por la opinión adquirida de hace 4 años por tal político y tal ley que ha salido? Está muy endeble eso, ¿eh? Tenga usted cuidado. Lo digo por usted. Entonces, el hombre asertivo respeta la opinión, porque no da por válida y por totalitaria la suya. Dice, bueno, y aprende de la opinión del otro. ¿Vale? Tratan de entender las emociones de los demás, lo hemos ido diciendo, ¿no? A la misma vez, por contraste, hemos ido viendo el pasivo y el agresivo, y por contraste ha ido saliendo la persona asertiva, ¿no? Entiende, tiene empatía,
es capaz de ponerse en los zapatos del otro, es capaz de tener en cuenta las circunstancias, las situaciones por las que está pasando el otro, ya sea el cónyuge, los hijos. Esto es muy, muy práctico, porque uno llegamos los dos a casa y cada uno viene de su trabajo y cada uno con sus complicaciones y cada uno quiere ser servido por el otro y cree que tiene derechos sobre el otro, porque yo creo que yo trabajo más que tú, pero la otra persona cree que su trabajo, aunque trabaja menos, es más duro que el tuyo. Y entonces cada uno tiene sus propias razones y nos recriminamos pero también no tenemos la capacidad de ponernos en el lugar de la otra persona. Pero eso pasa con los hijos también. No tenemos la capacidad de entender que son adolescentes, que son jóvenes, que ven el mundo totalmente diferente a lo que ve usted. ¿O es que no se acuerda usted cuando tenía 15 años? Entonces hemos perdido esa empatía. La persona asertiva es capaz de tener parada de pensamiento, mira por dónde aparece casi constantemente ese ejercicio, el ejercicio de la parada de pensamiento. El otro día le preguntaba a uno de vosotros, bueno, pero ¿y eso por qué lo hiciste? Y dice, no me di ni cuenta. No me di ni cuenta. Es que no me paré a pensarlo. Estamos trabajando constantemente la parada de pensamiento y no te paras. Cuando llega el momento, ¿no te paraste a pensarlo? Importantísimo. ¿Vale? ¿Qué más? El asertivo busca el autoconocimiento, o sea, entender sus emociones y sus objetivos. Es importantísimo. Conocimiento de uno mismo. Esa es el primer gran peldaño de este proceso de crecimiento personal que estamos iniciando y que algunos ya llevan algún tiempo. El primer peldaño es el conocimiento de uno mismo. Conocimiento básico, no tiene que ser existencial de ninguna manera, pero básico: conocer tus emociones, tus reacciones, tu autoconcepto sobre ti mismo, cómo te ves, cómo te consideras, cómo te valoras. Y eso es importante. Crear un círculo de amistades propio que sea constructivo, que a ti te edifique, que te enseñe, que aprendas, que puedas expresarte tal como eres, sin miedo, sin necesidad de protegerte, de ocultar, de mentir, de engañar, de manipular, de figurar lo que realmente no eres. Busca un círculo de amistades así, que te enriquezca, no que te tiente, que te seduzca, que te ponga en peligro, que te amenace, que te ridiculice, que se burle, que se aproveche. Que eso se daría para otra sesión, ¿vale? Las formas que hay de cada uno de esos aspectos, ¿vale? No solo seguramente que habéis pensado en el ámbito económico o material, no. Hay muchos aspectos de abusar, de ridiculizar. Hoy hablaba con otro de vosotros las formas de violencia que hay, no solo en la física, lo hemos dicho antes también, ¿no? Verbal, gestual, ¿vale? Entonces la persona asertiva se aceptan a ellos mismos con lo bueno y con lo malo, y sobre todo se es honesto con uno mismo, o sea, no te engañas. Ya de por sí hemos sido, voy a decirlo en pasado, hemos sido mentirosos, manipuladores, embaucadores con los demás para buscarnos la propia mantenimiento de la adicción, nos ha obligado a hacerlo, pero lo que no puedes seguir siendo es contigo mismo. Mentirte, engañarte, manipularte a ti mismo. Eso es el rizar el rizo de la necedad. Hacerte engañar a ti mismo. Y lo hacemos, casi constantemente. Pero la persona asertiva
se acepta, se reconoce sus debilidades, sus fallos, sus errores, pero también sus virtudes, sus talentos, sus dones. Tiene su autoconcepto equilibrado. Controlan sus emociones al relacionarse. No son impulsivos, tienen control, tienen dominio propio de sus emociones. Por eso aquí también se trabaja tanto el control de las apetencias, el control de los impulsos, el control de los deseos, y todo esto que va unido, ¿no? Afrontan sus conflictos de manera firme, justa, respetuosa, como hemos dicho. Total, que de forma resumida podríamos decir que la persona asertiva es aquella que cuenta tanto con inteligencia interpersonal como intrapersonal. Y la persona, yo te digo, la persona que llega a tener un equilibrio entre esas dos inteligencias, o sea, saber cómo me relaciono con los demás y cómo me relaciono conmigo mismo, la persona que llega a tener equilibradas esas dos inteligencias es una persona con éxito, donde la ponga, para lo que la ponga. Y cuando he dicho éxito, ¿ha pensado usted en dinero otra vez? No solo en dinero, no solo en prosperidad, que también te lo da, porque la sociedad, la manera que tiene de reconocerte tu valía, lamentablemente, es con el dinero. El otro día colgué un post en Instagram que decía, qué pena me da, algo así, ¿no? Qué pena me da que te valoren con cosas, porque las cosas no saben que eres tú. No va a haber ahí una reciprocidad personal, ¿no? Las cosas no saben quién eres. Entonces, pero la sociedad te reconoce tu valía con cosas o honores también. Pero la persona que es asertiva y que domina medianamente esas dos inteligencias, la intrapersonal y la interpersonal, llega a conseguir éxito, donde la ponga, en el ámbito familiar, en el ámbito de las amistades, en el ámbito laboral, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito de los hijos, donde lo ponga, ¿vale? Y ya enumero rápidamente los beneficios de la asertividad. Tu autoestima se verá mejorada, evitarás malentendidos debido a la mala comunicación, mejorarás las emociones positivas, facilitarás la comunicación dentro de tu área de trabajo, tu desarrollo personal y laboral, reducirás el estrés y la ansiedad y desarrollarás tus dones y dotes sociales. Vale. Entonces, aquí hay un ejercicio que ya no nos da tiempo a hacerlo, muchísimo tiempo, se nos ha ido el tiempo, pero que si queréis tomar algunos de los ejemplos que pongo para evaluar vosotros honestamente cómo tenéis el tema de la autoestima, ¿no? Y es el ¿qué harías si? ¿Vale? ¿Qué harías si? O sea, ahora te digo, te pongo varios ejemplos, ¿no? ¿Qué haría si alguien se cuela en el supermercado? Tú estás esperando la caja del supermercado, estás con el carrito, llevas 4 cosas, tampoco llevas muchas cosas. Tú no has querido decir, me deja usted pasar que llevo 2 cosas, sino que has guardado la cola y ahora viene otro y se cuela. ¿Qué harías? ¿Qué harías si te toca un compañero de trabajo que te cae mal? ¿Cómo sería tu comportamiento con él? ¿Qué harías si te insiste en que algo es como él dice que es? No, esto es como lo que yo te diga, esto es como yo te diga. En que algo es como él dice. ¿Qué harías si alguien te habla con mala forma? Yo no hace mucho estuve en el cine y saqué unas entradas, y al sacar unas entradas la cajera me contestó mal. Bueno, pero ¿qué fila es la que quieres? Decídase ya de una vez.
no sé qué, no sé cuándo. Entonces cogí, la miré así y puse un poquito de ojitos de cordero degollado para que no se sintiera amenazada, y le dije, ¿por qué me contesta usted así? Así como lo está haciendo. Por ejemplo, yo pondría eso. Si alguien me habla de mala forma, ¿por qué me está usted hablando así? La deja planchada un rato. Así como. ¿Pero cómo? Faltándome al respeto. Fui a avisar a los de la banda que tocaran, por favor, dentro de la cabina insonorizada. Entonces salió el muchacho dando malas formas, que no estaban en la cabina insonorizada. Pero bueno, pero eso que no dice, pero no sé qué, no sé cuándo. Entonces le paré, iba con uno de vosotros, ¿no? Y le dije, ¿por qué me hablas así? ¿Así cómo? ¿Cómo me estás hablando? Faltándome al respeto. Yo no te falta el respeto. Yo te estoy diciendo que tenéis que meteros en la cabina insonorizada y tocar ahí. Y no estabas en la cabina. Yo no te estoy diciendo, ¿por qué me contestas así? Eso será así. ¿Y si te ofrece un cigarro a alguien? ¿O una cerveza? ¿Qué haría? ¿Y si te saluda una persona que sabes que es negativa? Que sabes que no te conviene tener tratos con ella porque te va a incitar, te va a seducir, te va a tentar, te va a invitar, te va a proponer. ¿Qué harías? ¿Y si una persona a la que tú amas desconfía de ti? Te dice, ¿qué ha hecho con el dinero que llevaba? Me toma un café. Seguro que un café vale 1,20 y yo te he dado 10 euros y no traes dinero. Ya me estás engañando. Espérate, mujer, que he hecho más cosas. Ya me estás engañando, no me lo has dicho. ¿Qué haría si una persona a la que amas desconfía de ti? Bueno, pues usted lo medita, lo escribe si es el caso y evalúa, ¿de acuerdo? Pues hasta aquí. Buenas tardes.